Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a una sesión más del podcast de T Digital. Hoy aquí estamos hablando con una amiga más, Diana Martínez Díaz, desde México. ¿Y por qué México? Porque México es un país tan grande y hay muchas cosas que todavía nos hacen falta por saber de este hermoso país. Así que, Diana, bienvenida. Te doy la palabra para que te presentes y nos digas cuál es tu currículum. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre, pues ya lo dijiste, es Diana Martínez. Yo me dedico al desarrollo de software en términos generales, aunque en la práctica mi labor ha sido sobre todo en desarrollo web, lo que se conoce como el frontend, que es la parte que las personas ven de una página web, donde interactúan, donde hacen clic y cuando se enojan es lo que se traba, ¿no? Entonces, ese es el frontend y esa es la parte donde yo me he dedicado la mayor parte del tiempo. Pero también pues tengo experiencia haciendo proyectos más del lado del backend, que es lo que no se ve. También un poco de electrónica, programación de dispositivos embebidos y cosas así, ¿no? Internet de las cosas, etcétera. Entonces pues tengo esa facilidad para aprender muchas áreas y esa curiosidad y pues me he desenvuelto en esta área. Bien, buenísimo. Te comentaba, te contacté a través de Twitter, ahora nos das tus formas de contactarte, pero yo encontré el contacto en Twitter y te compartí los podcasts anteriores de México en donde hemos hablado sobre temas de conectividad, de acceso a las tecnologías. Entonces voy a empezar con esas dos preguntas que ya sabemos más o menos cómo está todo por allá, pero para que vos nos des tu perspectiva. Entonces, en temas de conectividad, de cómo accesar a la web, de velocidades y demás, no sé si tu trabajo es local o de igual forma remoto, ¿cuál es tu punto de vista? Ok, pues en términos generales, en México existe mucha disparidad de acceso a Internet. No tengo el dato correcto, pero en México hay más personas sin Internet que con Internet, ¿no? Entonces, en realidad hay mucha disparidad. También hay una cierta tendencia hacia las grandes ciudades, que es donde está la infraestructura principal. Y por lo mismo, la mayor parte de la industria del software también se centra en las grandes ciudades, dígase Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, realmente, al menos así era hasta hace un par de años. Con todo lo que sucedió de la pandemia, comenzó a suceder una cierta descentralización, porque el desarrollo de software es algo que se puede realizar de forma remota, 100%. Entonces muchas empresas empezaron a ofertar este tipo de vacantes y muchas personas que ya tenían empleo se movieron sin ningún problema a sus ciudades natales y a otros lugares del mundo donde querían de por sí vivir. Y realmente ahora puedes trabajar hasta cierto punto en cualquier parte del mundo y realmente trabajar remoto en la mayoría de estas empresas, ¿no? Como todo fenómeno social, pues hay quienes lo aceptan, quienes no lo aceptan, hay quienes todavía están intentando regresar a la oficina y tener un horario de estar de 8 horas ahí y pues todo lo que conlleva. Entonces realmente ha sido pues todo un cambio en estos últimos años, los últimos 2-3 años, pero generalmente pues es un área laboral que se puede realizar muy cómodamente, en la que muchas personas están aprovechando también en estos años para hacer cambios de carrera por lo mismo que sucedió de la pandemia y que dejaron sus trabajos de otros tipos y se dieron cuenta de que hay mucho espacio laboral aquí, entonces empezaron a aprender de esto. Ok, por otro lado, como bien mencionaste, actualmente trabajas en la parte del front-end y también te has dedicado al tema de desarrollo, pero me mencionaste que igual no estudiaste esto, pero bueno, vemos que es un campo en donde convergen muchas carreras, ¿verdad? Y se dan esas oportunidades. Entonces te pregunto, ¿qué tanto espacio hay para los desarrolladores? ¿Qué tanto espacio hay para las personas que les gusta la tecnología para trabajar allá desde México? Pues bastante, la verdad. Aquí en México, sobre todo, le vendemos mucho a clientes en Estados Unidos. Es donde está la mayor parte de la economía de esta industria.
clientes internacionales y por eso también importa mucho el inglés. Pero algo que tiene esta industria es que hay tanta falta de talento que realmente hay muchas vacantes todo el tiempo, especialmente para temas más avanzados. Entonces hay temas que son muy difíciles de encontrar personas que realmente cubran el puesto y hay muchas vacantes sin ocupar. Entonces durante estos últimos 2 años ha habido también bastante aumento en eso porque pues todo el mundo se movió hacia virtual y ahora la gente usa mucho más software de lo que usaba antes. Entonces las vacantes ahora también vienen de otras partes del mundo y también tenemos esa facilidad desde México de trabajar en otros países, así que aumentó todavía más esa oportunidad para entrar aquí. Y de hecho es una industria muy amigable en ese sentido porque es de las pocas industrias donde lo que importa es lo que puedes hacer y no mucho más. Realmente es una industria donde no suele haber tantos problemas para no tener un título, por ejemplo, o es un poco más fácil encontrar ciertas empresas que tienen inclusión laboral dentro de sus proyectos de desarrollo, que tienen inclusión pues, en temas de género, de minorías, etc. Entonces realmente es un tema, por lo mismo de que hay mucha necesidad de conseguir personas, pues se generan estos entornos donde las empresas comienzan a competir incluso por las personas. Claro, cuando estás comenzando pues llegas desde cero, sin experiencia, pero ya que tienes más experiencia sí realmente se pone muy interesante esa parte porque pues existen buenas oportunidades. Hablaste de dos aspectos para mí muy interesantes. Bueno, en toda esta cuarta temporada hemos recorrido varios países de Latinoamérica y todos coincidimos en algo, o sea, el inglés es esencial. Tanto si quieres trabajar en el área tecnológica o si quieres cualquier otra área, es importantísimo el inglés, ¿verdad? Todavía hoy, porque uno diría, bueno, es que hay otros países que se están posicionando. No, todavía hoy el inglés es muy, muy importante y nos abre muchas puertas. Pero por otro lado también hablaste de habilidades técnicas. Yo como profesor de sistemas me ha tocado, hoy tengo que dar el curso de Programa 1 de hecho, y una de las cosas que más trato de intentar, ¿verdad? Es enseñarles el pensamiento lógico, porque el pensamiento lógico y el análisis es lo esencial desde mi punto de vista para el tema de la programación, porque eso nos ayuda a tratar de solventar errores, a tratar de entender lo que nos están pidiendo y poderlo plasmar en un lenguaje de programación. Pero bajo tu experiencia, ¿cuáles son esas skills carentes o esas características que vemos que son carentes hoy en día para los que quieren dedicarse al desarrollo, tanto para el front-end o para el back-end o a la industria de tecnológica que tan posicionada y tanta necesidad tiene en este momento? Ok. En primer lugar, como mencionábamos ya, el inglés. Estadísticamente, por lo menos en México, hay una revista bien importante que se llama Software Guru. Tiene un estudio de salarios anual y hay 2 cosas que revelan ese estudio. El primero es que hay una disparidad de género muy grande que resolver. Y el segundo es que hay prácticamente las personas que saben inglés a un nivel conversacional, es decir, pueden trabajar de verdad en una reunión, en una llamada con 5 personas, todas hablando en inglés en su día a día, atendiendo a un cliente en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Esas personas tienden a ganar hasta el doble del salario. Imagínate, si de por sí los salarios en la industria tech son bastante buenos, ganar el doble solamente por eso, y es porque pues fácil, ya cobras en dólares, ¿no? Entonces claro, cambia muchísimo. Y más allá de eso, pues esa comunicación no se detiene en el idioma, sino va más allá, va en esa asertividad al momento de comunicar, saber expresarse, saber cómo pedir las cosas, saber preguntar, no tener miedo a equivocarse en ese sentido. Algo que he descubierto en este tiempo, ya trabajando varios años como desarrolladora, es que no importa tanto tus habilidades técnicas como importan tus habilidades blandas. Es decir, habilidades técnicas son todas esas como programar, matemáticas, pensamiento computacional, etc. Esas son muy buenas, pero están ahí en el centro y muchas personas egresadas o que estudian cursos las saben hacer. Pero lo que necesitas hacer para destacar una vez que ya tienes eso es tener buenas habilidades para utilizar la cabeza, básicamente. ¿En qué vas a tener que utilizar la cabeza? No solamente en lo matemático, sino también en lo social, en lo comunicativo.
en la empatía con las personas de tu equipo, en la empatía con las personas de fuera de tu equipo, como pueden ser los clientes o los ejecutivos. ¿Por qué? Porque si tú tienes esas skills técnicas que son básicas, tiendes muchas ocasiones a resolver los problemas desde el punto de vista técnico. Y en muchas ocasiones los problemas no están en lo técnico. Los problemas pueden estar en lo social, en lo comunicativo, etcétera, ¿no? En lo organizacional. A veces queremos automatizar soluciones con tecnología, pero el problema es que las soluciones no son tecnológicas. Es decir, si tú tienes, no sé, un puesto de tacos y necesitas optimizar para atender a más clientes, realmente una cosa es solucionar el problema, encontrar un proceso, una serie de cosas que te permiten solucionarlo. Y una vez que ya tienes la solución, entonces ya lo puedes automatizar. O sea, primero lo sistematizas y después lo automatizas. Entonces, muchas veces queremos abordar todo desde la automatización y olvidamos que hay un paso previo de sistematización que no va relacionado tanto con lo técnico, sino con otras habilidades. Por saber preguntarle tan simple como que te asignen una tarea y en lugar de quedarte pensando ¿cómo hago esto si no me dieron toda la información? Y tú inventarte una solución para algo que no tienes información completa. Tan fácil como en lugar de eso, empezar a preguntarle a todas las personas involucradas toda la información que te hace falta para resolver ese problema. Claro. Entonces, Claro, y eso se ve muchísimo. Muy bien. Hay dos temas que mencionaste que me interesa ir abordando. El primero es el tema de la brecha, ¿verdad? O sea, ya sabemos que existe una clara brecha digital, pero también hay una clara brecha de género y también minorías, como bien mencionaste. Uno creería que para las empresas transnacionales, yo acá desde Costa Rica, en las empresas transnacionales no se dan mucho eso, ¿verdad? Porque ellos tratan de, pero localmente sí puede existir las brechas que te estoy mencionando. Allá, ¿qué tan marcadas están? Y si sigue existiendo, digamos, ¿cómo decirlo, verdad? Ese machismo que lamentablemente en Latinoamérica es muy marcado. Bastante, la verdad. Sucede algo curioso. Como industria comenzamos a generar como pequeños clústeres de empresas que se relacionan, que son del mismo tipo. Empezamos a seguir a ciertas empresas no, según nuestros intereses. Y lo que he notado es que ya hay cierto grupo de empresas que son bastante incluyentes, que toman en serio los temas de género, que hasta tienen políticas bastante fuertes sobre esos temas, no solamente de género, sino en otros como violencia verbal o acoso, etcétera, ¿no? Entonces realmente tienen bastante avance. Y luego existe otra rama, que son, pienso yo, muchas más empresas que no están en ese ecosistema, que realmente dicen tener sus manuales en contra del acoso, tienen políticas en papel, pero en la práctica realmente no se ve reflejado. En la práctica no hay formas útiles de quejarse de un gerente cuando la persona que recibe las quejas es el gerente, ¿no? Entonces realmente tenemos más problemas ahí por la institucionalización en las grandes empresas, y en las pequeñas pues definitivamente no hay ni quien revise ni quien tenga políticas de nada. Entonces realmente se vuelve complicado. Hay muy pocas en las que sí, pero en las que sí a veces tendemos a las personas que trabajamos desde ese privilegio, por decirlo así, tendemos a ya pensar que ya está resuelto. Entonces, sí, yo veo esos dos mundos. Creo que todavía hay mucho. Se siguen escuchando. Yo estoy en grupos de chicas que tienen miles o cientos de chicas en sus grupos, y todas ellas interesadas en tecnología y vienen de experiencias, sobre todo en otras industrias, bastante machistas. Y generalmente también dentro de la industria, de vez en cuando, incluso dentro de las empresas que se consideran con un tema un poco más resuelto, a veces surgen alguno que otro problema. También esto, bueno, los problemas no siempre se pueden evitar, también depende de la empresa si los resuelve correctamente o no, a veces, pero definitivamente sigue pasando. Y entonces sí es un tema de interés, porque pues las mujeres son al menos en México hay más mujeres que hombres a nivel poblacional. ¿Cómo puede ser que haya menos mujeres en la industria? O sea, en la industria tech generalmente no pasan del 5 del 10% que sean mujeres. Entonces realmente de diferencia, ¿verdad? Hay mucha diferencia.
Entonces hay muchísima diferencia y luego encuentras comentarios en redes sociales. Yo llevo, por ejemplo, un proyecto, bueno, no lo llevo yo participo como mentor en un proyecto que es para mentorear chicas en tecnología que vienen justo de otras industrias donde vienen casi que huyendo de esos sistemas bastante machistas y quieren entrar a la industria de la tecnología. Y entonces les empezamos a dar cursos solo para mujeres. ¿Por qué solo para mujeres? Porque ayudan a generar un ambiente pues donde no te tienes que preocupar primero por pelearte con los micromachismos del día a día y ya después aprender, sino que te enfocas directamente en aprender, simplemente por eso, por crear espacios seguros. Y aún así, cada vez que publicamos anualmente sale la convocatoria, siempre, todo el tiempo, incluso personas de la industria tech que están bastante posicionadas en redes sociales, salen a comentar que por qué excluimos a los hombres, cuando el 90% de las opciones educativas son masculinas o mixtas. Y si son mixtas, generalmente, como dije, 90% hombres, 10% mujeres. Entonces hay un problema grande ahí que todavía nos queda por avanzar. Y bueno, las empresas que ya lo tienen bien, pues cool, ya es un avance. Pero las que no, ahí es donde está el problema. Y es que, a ver, hay una frase que se usa aquí mucho en Costa Rica: al chancho como lo crían, ¿verdad? Pero, ¿a qué me refiero? Yo como hombre no me doy cuenta de esos micromachismos que uno tiene ahí arraigados, que uno trata de liberar, o sea, que trata de quitarse de ellos. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace poco, bueno, no, hace unos años trabajaba en una junta directiva de un colegio y yo trataba de que se diera, tratar de disminuir esta brecha, ¿verdad? Es un propósito también del programa, ¿verdad? Disminuir brechas digitales, brechas de género, brechas espaciales. Pero yo hablaba con una amiga, la vicepresidenta, ella decía: es que ustedes no se dan cuenta de los micromachismos. Y yo le decía: pero ¿cómo? Hágame saber cuáles son. Porque ella me decía: es que usted con solo que diga mi princesita, ¿verdad? Ya ahí usted está encasillando a sus hijas. Y yo, pucha, es que uno no lo hace con mala intención, ¿verdad? Pero es parte de esas cosas que uno tiene que eliminarse, porque perfectamente mis hijas pueden ser, si bien princesas, heroínas, lo que ellas quieran, y no hay que uno ponerle la etiqueta. Y creo que desde ahí hay que cambiar muchísimo ese chip que tenemos, ¿verdad? Sí, bastante. Y en muchas ocasiones también me ha tocado debatirlo en redes sociales, ¿no? Realmente hay un problema individual. En muchas ocasiones sí hay individuos bastante machistas a todas luces, pero ahorita siento yo también hay que tomar un enfoque en el problema sistemático, que es decir, las personas justo que no se dan cuenta que están haciendo parte de este sistema. Y pues lo importante es estudiarlo a nivel sistemático, no tanto ya que una persona es machista. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles como ese. Ahí en la industria tech, por ejemplo, se han hecho estudios anteriormente, principalmente en Estados Unidos, que hay más presupuesto y académicos interesados en esto. Sobre todo hay una alianza de universitarias y doctoras y profesoras que tienen una institución para estudiar este tipo de temas. Y uno de los estudios que realizan es que en realidad mucho del por qué no hay tantas mujeres en áreas STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, es un tema más estructural y social. ¿Por qué? Se nota, hay estudios de que los cerebros de hombres y mujeres pueden realizar las mismas cosas. Eso de que las chicas son más de estética y de diseño y los chicos son más de mecánica. Hay estudios que demuestran que realmente tenemos las mismas habilidades. Sí, a veces, por temas de género, probablemente por origen social, se desarrollan más unas o las otras. Pero se han hecho experimentos en los que educas a las personas en las falencias que tienen y con un mes, por ejemplo, el pensamiento espacial. Es decir, si yo tengo un objeto, estoy buscando un objeto, por ejemplo, mi celular. Si yo tengo un objeto como este, el pensamiento, la inteligencia espacial no es más que saber yo, si me dicen, ya lo viste, ahora te lo oculto y dibújalo, ¿no? Y entonces tienes que pensar cómo se vería así, de lado, cómo se ve así. Entonces, la inteligencia espacial es un área donde generalmente las chicas disminuyen en sus capacidades a la hora de que se hacen exámenes. Pero se demostró que con un mes que les dieran una clase de eso, quedaban a la par de los chicos. Entonces, ¿realmente es biológico o es social? ¿Sabes? Entonces, hay muchos problemas que son así. Y realmente tenemos bastante que hacer en ese sentido.
otro tema, a ver, no quiero cortarlo así porque podemos perfectamente pasar todo el podcast hablando de las brechas, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte porque sé que investigas y que trabajas mucho también en la parte de automatización y robótica, si no me equivoco. Sí. Ahora mencionabas esto de automatización, pero de la mano quiero consultarte qué tan barato es o qué tan cómodo es acceso a la tecnología. ¿A qué me refiero? Pucha, yo aquí en Costa Rica, si quisiera empezar a trabajar con robótica, traer las partes de las piezas estas de electrónica, se me escapó la parte de hardware, que es de software libre, de hardware libre. Hardware libre. Se me olvidó el nombre, ¿verdad? Ahí lo tengo. Los Arduino, Raspberry Pi. Arduino. Uno trae Arduinos y trae un montón de piecitas e importarlas tiene un costo. Entonces uno tal vez dirá, pucha, qué ganas de entrar a eso, pero es que qué caro sale traer todo eso desde Estados Unidos. Porque acá en Costa Rica no tenemos distribuidores que los vendan tan cómodos como yo los veo en Amazon, ¿verdad? Sí. O en las páginas propiamente ellos. Entonces, en esta parte de automatización, en esta parte de tratar de emprender en esto, ¿ustedes qué tan accesible es y qué tan cómodo o qué tan fácil de conseguirlo puede ser desde allá? Ok. Estamos más o menos en el mismo problema. Obviamente en México tenemos muchos tratados de comercio y tenemos nuestro país vecino es directamente Estados Unidos, entonces tenemos ciertas ventajas respecto al resto de Latinoamérica, Claro. pero eso no hace que sea más sencillo. Realmente acceder al hardware necesario para hacer robótica hoy en día todavía es bastante caro y la mayor parte de la población estadísticamente no podría hacerlo. O sea, las personas que estamos a lo mejor en desarrollo de software, que ya ganamos pues un sueldo decente, probablemente ya podemos costearlo, pero un estudiante universitario difícilmente realmente podría hacerlo. Entonces, es un tema que hay que resolver. Yo tengo una comunidad, que es una organización sin fines de lucro, justo para promover el desarrollo de la robótica en Latinoamérica en términos generales, y hay personas de varios países. Y una de las cosas que analizábamos en cierto momento es el tema de la logística. Y nos dábamos cuenta, nos compartían experiencias de cómo conseguir un motor, conseguir un Arduino, conseguir algo. Cualquier pieza que quieras conseguir te puede llegar a salir hasta 200% más caro Sin duda. que en Amazon Estados Unidos, por ejemplo, o Amazon México. ¿Por qué? Porque no hay Amazon en otros países de Latinoamérica. En muchos países no hay, o Mercado Libre no llega, o llega pero con costos extra porque utilizan algún intermediario más. Entonces, realmente se vuelve complicado. Muy complicado. Y justo lo que les platicaba es lo siguiente. Definitivamente estamos a años de distancia de otros países más desarrollados en cuanto al acceso a la tecnología. Pero esto se construye paso a paso, se construye peso sobre peso. Si hay un mercado, si hay de repente ya no 1000, sino 50,000 personas interesadas en comprar un Arduino, generalmente va a ser más fácil que alguien compre por mayoreo a China, se lo traiga y lo venda. Si no hay un mercado, si no se demuestra ese poder monetario de que realmente exista esa demanda, tampoco va a haber la oferta. Entonces realmente lo que podemos hacer es comenzar a organizarnos, comenzar a saber que no solamente soy una persona detrás de una computadora queriendo hacerlo en sus intenciones más naturales, sino realmente comenzar a hacer comunidades, comenzar a demostrarle al mercado que estamos aquí y que queremos ese tipo de soluciones. Una persona que colabora directamente con empresas en Estados Unidos, que es miembro de la comunidad, mencionaba eso, ¿no? Para ellos es como, yo les digo que se traigan cierta placa que sirve para inteligencia artificial, que la traigan a México, y para ellos es como, pues es que ahí no hay mercado. Y él dice, ¿cómo no? ¿Sabes? Entonces, sí. Realmente es un tema complicado todavía. Y justo Robots Latam lo que trata de hacer es eso, pero sabemos que aún si lo logramos hacer, nos va a tomar varios años todavía. Eso te iba a preguntar, me parece que ese es el nombre del proyecto que tienes, Robots Latam, pero que nos hables un poquito más, y si ya tienes acá enlace en Costa Rica, si no, yo me apunto porque me interesa eso, pensando en mis hijos, porque tengo un hijo que le gusta la animatronic y quiere estudiar eso, pero sabemos que acá en Costa Rica quizás no tiene el espacio, entonces, o sea, no, el espacio me refiero al lugar donde ir a estudiar, ¿verdad? Entonces, esas iniciativas son importantes pensando ahora en el tema de la educación, porque si queremos dejar de ser país tercermundistas, hay que promocionar este tipo de proyectos, ¿verdad? Hay que hacerlos muy visibles. Entonces, si gusta, nos comentas.
Ok. Robots Latam surgió el año pasado. Sí. Hasta donde sabemos es la primera comunidad internacional desde y hacia América Latina interesada en robótica profesional. Es decir, no estamos en contra de la robótica educativa, pero lo que queremos es llegar al siguiente nivel. Porque ya hoy en día en la mayor parte de las ciudades de México y probablemente de Latinoamérica, generalmente puedes encontrar una escuela de robótica para niños, con Legos, con alguna otra marca, o algunas instituciones educativas ya tienen kits. Pero, obvio, hay ciudades donde no se podrá, pero es más popular. Pero todavía no hay algo similar para nivel profesional. Se debe a dos cosas. Una, casi no hay empresas que contraten de esto. Generalmente tienes que migrar al extranjero. Y dos, generalmente tampoco en las instituciones educativas se hace demasiado trabajo. Generalmente se preocupan más por sacar pues, egresados que por realmente hacer algo más. Entonces realmente vimos esa oportunidad, pues ese espacio para la comunidad y fue que surgió. Lo que queremos hacer es promover, por lo menos el año pasado lo que estuvimos haciendo es promover múltiples tecnologías que ya están saliendo, con las que se está haciendo una nueva ola de robótica, que es la robótica móvil. Hace algunos años lo que encontrabas de robótica en la industria, lo que de veras era dinero a nivel macroeconómico, era la robótica industrial más típica, la de los brazos robots para armar coches, por ejemplo. Hoy en día están surgiendo una nueva oleada de robótica que es la robótica móvil. Comenzó tal vez con los drones, pero hablamos ya de unidades móviles como, no sé si han visto los videos de Amazon y estas bodegas que mueven unidades móviles, que mueven pues, Aquí paquetes completos, ¿no? Perdón, actualmente se está promocionando, bueno, voy a decir la marca porque igual es un podcast libre de censura, de Heineken, un robot que llega, que te lleva las cervezas, entonces está promocionando mucho y todo el mundo está como loco por él. Los robots de delivery, ¿no? Hay una empresa de Colombia que se llama KiwiBot, por ejemplo. Hay otras que son similares y justo hacen lo mismo que Uber Eats o Rappi, que son entrega de paquetería de última milla y te llevan tus cervezas, te llevan tu comida al restaurante, etcétera, ¿no? O sea, realmente se está volviendo bastante amplia esta nueva oleada de robótica, al grado de que ya hay varias startups que han levantado millones y billones de dólares de inversión, porque ya pues gente que ya sabe en los principales países está invirtiendo en esto, ¿no? Entonces realmente va a haber más mercado pronto. Del 2019 al 2021 se esperaba que creciera 3x, creció 10x. Sí. Entonces, definitivamente en esos países lo hay. Ahora, ¿cómo hacemos que esto llegue para acá? Pues divulgándolo. Necesitamos divulgarlo. Y ahí es donde entra Robots Latam. Ahí está viendo... Incluso, perdón, si me dejas cerrar el paréntesis nada más, incluso con estas tecnologías ya entra mucho open source. Anteriormente todo lo de brazos robots, todo eso era código cerrado de la industria. Miles de dólares en licencias para poder usar ese software. Ahorita todo eso que está viniendo está llegando también de mano de open source. Ya es posible descargar ese tipo de software y empezar a usarlo en tu computadora gratis. Buenísimo. Que estaba viendo que hay un sitio, lo voy a compartir al final, se llama www.robotslatam.org. Si no me equivoco, es el tuyo. Sí. Porque ahí que dice, está en proceso de rediseño porque está muy básico. Sí, es un formulario, eso te iba a preguntar. Ahí uno llena el formulario y uno escoge el país. ¿Qué tanta gente de Costa Rica se ha inscrito? Si se puede saber. Híjole, la verdad te debo esa cifra. Ajá. Ahorita pero nada sí más hay. hemos estado monitoreando. Sí hay. Okay. Sí hay. Hemos estado monitoreando los registros totales, porque pues es un número más importante también para patrocinadores, pero definitivamente vamos a empezar a monitorizar por país, porque también justo algo que nos quejamos mucho, bueno, al menos las personas de México que no somos del centro del país, nos quejamos un poco del centralismo que hay en el país. Entonces, aplicando la misma lógica, pues tampoco debe todo centrarse en México, ¿no? Entonces, claro, necesitamos entender más. Te iba a preguntar, a propósito que acabas de mencionar eso, que no sos del centro, las dos entrevistas anteriores para el podcast en esta cuarta temporada, una fue de San Luis Potosí y otra fue de México DF. ¿Qué tan lejos estás y cómo está, digamos, de igual forma ahí el tema educativo en las tecnologías? ¿O hace falta incentivarlo? Porque la amiga de San Luis de Potosí me dijo que efectivamente las tecnologías están muy presentes, pero el desconocimiento de cómo utilizarlas de forma eficiente, temas de privacidad y demás, había que trabajarlo muchísimo. Y yo creo que eso aplica para toda Latinoamérica realmente. Un podcast anterior en Cuba también me dijeron, vea,
Aquí llegó la conectividad libre a partir del 2016. Del 2016 al 2021 pasamos de 3G a 4G Plus, pero la gente empezó a usarlo y listo, no saben cuáles son los riesgos de tener esa conectividad. Donde vos te ubicás, ¿cómo está ese tema? Igual, realmente hay mucho desconocimiento por medio de la ciudadanía en general. Las personas que nos dedicamos a esto, incluso, también a veces desconocemos de muchos temas. Nuestros países generalmente tienden ese tema, ¿no? Realmente no hay tanta inversión en ciencia y tecnología, en investigación, en educación, como en otros países. Entonces realmente siempre hay esa falla. Aquí en México justo lo que nos pasa, yo soy de Veracruz, México, y justo lo que nos pasa es justo ese centralismo. Muchas veces todo lo que se recauda de impuestos y todo eso, la mayor parte se distribuye hacia las principales ciudades. Y siendo, por ejemplo, mi estado es uno de los que más aportan al Producto Interno Bruto del país y es uno de los que menos presupuesto reciben en términos generales. Entonces, obviamente eso impacta todo, impacta la educación, impacta el desarrollo económico, etc. Entonces, generalmente, pues eso hace que muchas cosas estén en 3, 4 ciudades muy grandes y el resto pues quedan bastante rezagadas. Muy bien. En términos, bajo tu iniciativa esa de Robots Latam y esos el montón de charlas que participas y las comunidades, ¿cómo nos ves o cómo pensás que estamos a nivel de Latinoamérica? Porque ya no es solo, dichosamente, la conectividad y la pandemia nos hizo migrar casi 100% al virtual, ¿verdad? Y tratar de aprovechar al máximo las tecnologías. Pero, como te mencioné, este tema del uso eficiente, de saber qué riesgos existen, es una de las mayores falencias que tenemos en términos generales. ¿Cuál crees vos que sería, digamos, nuestra primera acción o lo que deberíamos tratar de trabajar en términos generales a nivel de Latinoamérica? Ojalá que podamos. Que las personas que ya estamos enteradas de que esto pasa y hace falta, hagamos comunidad. Creo que es súper importante. Algo que yo descubrí en Robots Latam, o más bien que tratamos de también atacar por medio de Robots Latam, porque lo encontramos, es porque muchas veces las personas que estamos en alguna industria o en algún ecosistema somos muy individualistas. No está mal pensar en ti nada más, pero el problema es que hay todo un panorama social. Vivimos en una sociedad y hay muchas cosas que solamente podemos hacer a nivel social. Por ejemplo, la robótica es un área compleja. La robótica hoy en día, un robot como esos que andan entregando cerveza no lo hace una persona. Lo hace un equipo probablemente de decenas de personas. Entonces realmente necesitamos comenzar a entender que hemos avanzado en nuestros sistemas económicos al punto en que ya una única persona individual no puede construir el traje de Iron Man que ves en las películas. Muchas veces nos vamos con esa idea, sobre todo la gente de ingeniería quiere ser Iron Man, quiere ser ¿cómo era? El filántropo playboy multimillonario. Y justo cuando están estudiando la carrera, sí, y cuando están en la carrera, ¿qué buscan? Yo tomo todo el proyecto, yo lo hago, en lugar de aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque quieren lucirse. Y debemos dejar de hacer eso porque hay un punto en el que no puedes hacer más. Por mucho que tú supieras todas las tecnologías y tú tuvieras todos los conocimientos para hacer, si quieres, el traje de Iron Man desde cero, probablemente no tendrías el tiempo para hacerlo a ese nivel de detalle. Entonces necesitamos comenzar a entender que necesitamos trabajar en equipo para todos los proyectos, tanto económicos pero también sociales. Acabas de abrirme la mente así como, porque efectivamente acabas de dar en un punto muy muy importante. Trabajo en equipo sí es necesario para casi todos los proyectos, ¿verdad? Y todas las áreas, pero considero que quizás nosotros los informáticos o los tecnólogos tenemos esa figura como de Bill Gates. Solo se escucha el nombre de Bill Gates, ¿verdad? Nunca el equipo con el cual él empezó, ¿verdad? Que él no lo hizo solo. Mark Zuckerberg, solo se escucha Mark Zuckerberg porque, bueno, él pagó la millonada que pagó para que el proyecto fuera de él, pero él no empezó solo, igual era un grupo que trabajó con él y así sucesivamente podemos dar muchísimos ejemplos. Y creo que ahí está la clave y acabas de no sé si darme el título del podcast hoy, ¿verdad? Trabajo en equipo de Latinoamérica o cómo hacer equipo para que Latinoamérica salga adelante tecnológicamente, porque es lo que nos hace falta, ¿verdad?
creo que es parte del problema también del machismo que tenemos como latinoamericanos, ¿verdad? El individualismo. Acá, particularmente en nuestros países, es muy marcado porque te aseguro, no sé si coincides conmigo, que si uno se va, por ejemplo, a Estados Unidos, vos ves que las comunidades allá más bien son muy unidas y se apoyan mucho. Así es. Y de hecho hay un segundo problema, no por cortarte el hilo, pero hay un segundo problema, que es el problema de el no saber dar pequeños pasos. Queremos llegar de cero a superpotencia. Queremos llegar de cero a multimillonario. Queremos llegar de cero a genio. Queremos llegar de tener una idea a levantar $1.000.000 en capital para nuestra startup. Y necesitamos entender que hay pasos intermedios. Generalmente nos cuesta eso. Y a veces eso nos arruina. Porque mucha gente dice, es que aquí no se puede emprender, por ejemplo, porque pues hay que gastar mucho dinero o nadie me invierte para mi empresa. Pues no funciona así, nadie te debe nada, ¿no? Realmente pues necesitas hacer, si tienes un peso nada más, lo inviertes y haces 2. Si tienes 2, inviertes y haces 3. Con el tiempo tendrás 10, 100, 1000 y ya podrás hacer algo con ese dinero, ya podrás invertir en cosas más grandes. Pero realmente necesitamos construir pasos pequeños para llegar a esos grandes pasos. A veces somos muy aspiracionistas, pero a un nivel en el que nos cegamos y cuando vemos que no llegamos a ese $1.000.000 en un año que teníamos soñados, nos desanimamos, pero es porque a veces nos olvidamos que hay pasos intermedios. Muy bien, planificación. Entonces, o sea, hay que planificar de a poquitos y tener metas, ¿verdad? Para poder lograr grandes cosas. De hecho, estoy leyendo el libro, no sé si lo has escuchado, que se llama El Club de las 5 de la mañana, en donde efectivamente se dice eso, o sea, levantémonos antes que todos. Invirtamos 20 minutos en el tema del ejercicio para activar el cuerpo, 20 minutos en meditación para tranquilizar y concentrarnos en qué tenemos que hacer durante el día y 20 minutos después en nutrirnos, ¿verdad? En las capacitaciones y demás, que yo creo que a mí me encanta este espacio, ¿verdad? A pesar de que lo pueda ver 1, 2 o 3 personas, el podcast me ha ayudado mucho para efectivamente esto, conocer, comprometerme aún más y seguir aprendiendo, porque esos pequeños espacios, creería yo, que deben servir para eso. Así es, ese es el objetivo. Diana, a ver, ya vamos a ir cerrando. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Digamos, además de Robots Latam, ¿cuál charla viene de camino? Porque veo que participas mucho en la comunidad, acompañando a mucha gente. ¿Dónde te podemos localizar? Si gustan, nos comentas un poquito de esos temas. Ok. Mi agenda generalmente es un poco caótica porque todo el tiempo me ofrecen y también reagendamos y todo el tiempo encontramos nuevas formas de hacer las cosas. Entonces no tengo ahorita una fecha para lo siguiente, pero lo que sí tengo es mis redes sociales. Ahí es donde siempre estoy publicando cada cosa que hago. Ahí la comparto, si hay alguna convocatoria, si hay algún evento, generalmente. Entonces mi red social más activa es Twitter. Me encuentran como @Diana_nerd. Y en todas las demás redes sociales también como Diana Nerd. En Instagram es mi segunda cuenta más activa, pero definitivamente Twitter es mi red social principal, entonces por ahí me encuentran. Ahora, por la parte de Robots Latam, también les recomiendo seguirlo, porque sobre todo si les interesa esto de la robótica, y no solo la robótica, temas relacionados, hablamos de todo. Entonces, síganos también, ya saben, robotslatam.org, ahí se registran y les llega a su correo el acceso a Telegram y al Discord de la comunidad. Y también en Twitter encuentran @robots_latam. Ok, buenísimo. Te iba a comprometer públicamente porque tengo una comunidad que es una comunidad de software libre de la universidad donde doy clases. Es pequeña, pero ahora que mencionaste es que para el tema de la robótica se está emprendiendo o va mucho la mano actualmente de herramientas libres, creo que ahí podríamos explorar un buen tema, ¿verdad? Para la comunidad. Así es, la nueva oleada de la robótica está hecha en Linux, está hecha en Python y en muchas otras herramientas muy populares de software libre. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Ahora, nada más para cerrar, Diana, una última pregunta. Después de la pandemia, nos evidenció que a nivel educativo, para primaria, secundaria, incluso a nivel universitario, no estábamos preparados para eso. Evidenció que estas instituciones tuvieron que invertir e incluso, ya que en buena teoría estamos pasando la pandemia, ¿verdad?
ahora es una endemia, evidenció que tenemos mucho en qué trabajar. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo crees que pudieron afrontar esto si las brechas más bien se marcaron más? Yo creo que muy probablemente a toda Latinoamérica nos fue igual y a todo el mundo tal vez, porque el ser humano es un ser de costumbres y a muchas personas les cuesta mucho cambiar de paradigma. Entonces, para mí lo que más logramos ver con la pandemia es esas empresas que después de haber logrado o haber hecho su cambio supuestamente de buena manera a remoto, por ejemplo, comienzan a ver que termina la pandemia y quieren regresar de nuevo a oficinas cuando no es necesario, ¿no? Lo mismo con las escuelas, las instituciones educativas. En lugar de adaptarse a la era del internet, donde ya puedes tener educación online y donde puedes tener muchas cosas de esa manera, en lugar de crear buenas estrategias y de investigar cómo hacer mejor ese trabajo, escogieron, de hecho, muchas de las peores formas de hacer educación por internet, como hacer Zooms, donde te obligan a aprender la webcam y ese tipo de cosas. En lugar de haber aprendido y evolucionado, lo que están tratando de hacer es volver a las instituciones físicas, ¿no? ¿Hay cierta ventaja en la fisicalidad? Sí. Pero realmente hay muchas cosas que pudieron haber evolucionado y creo que solamente trataron de saltear el tope y regresar de nuevo a lo mismo. Entonces, creo que eso, la mayor lección que nos deja para mí es esa. Realmente no podemos depender de cómo las instituciones o la gente en general se adapta a los cambios, sino ahí sí necesitamos desde lo individual entender que pues no debemos revolver eso, ¿no? O sea, una cosa es la parte institucional y si tú eres una persona que tiene acceso a la educación formal, a la universidad, al bachillerato, etcétera, disfrútalo porque es un privilegio al que pocos tienen acceso, sobre todo en Latinoamérica. Por lo menos en Latinoamérica un muy pequeño porcentaje de la población realmente es el que logra acceder a la universidad. Entonces, si lo tienes, aprovéchalo, pero no es necesario que te quedes con eso. También es siempre recomendable. Hay muchas cosas que en la universidad no te enseñan, sobre todo si eres de sistemas o de programación. Definitivamente no te enseñan muchas cosas de la industria en el día a día. Lo que te enseñan sí sirve, siempre y cuando te lo enseñan bien, porque también esa es otra, a veces no le enseñan bien, pero bueno, si te lo enseñan, sí sirve. Tal vez no aquí en el primer puesto donde nada más hacer páginas web, pero si después el día de mañana haces cohetes, probablemente te sirva. Entonces, sí sirve. A veces no lo sabemos valorar, valórenlo. Pero tampoco es cuestión de limitarse a la educación formal. Hoy en día puedes tener tanto tu universidad como pagar un curso en línea, como aprender otras cosas por tu cuenta, leer libros, ¿sabes? No está peleado y lo que recomiendo de hecho es eso. Aprendan por su cuenta, sean autodidactas, sigan su curiosidad, es lo más importante. Muy bien. No, yo te agradezco de verdad, Diana, por tu tiempo. Te iba a pedir un consejo, pero ya lo mencionaste, sean autodidactas. Creo, bueno, si lo quieres dar otro consejo, bienvenido sea. Tenemos gran oportunidades acá desde T Digital. Hemos aprendido que hay muchos países que ya están invirtiendo en criptodivisas. Ahora el capítulo de hoy no fue solo de robótica, pero bueno, nos diste ideas de que tenemos que trabajar y hay oportunidades de cómo aprender la robótica y que viene fuerte ahora a la mano del software libre. También hay oportunidades bajo un factor de trabajar de forma remota, programando, sea front-end o sea back-end, siempre y cuando. Creo que esa es clave, que el inglés sea bastante bueno. Yo, por ejemplo, insisto, estoy practicando mucho a través de Duolingo, que es la plataforma que encontré a mano para dar el salto ya, ya cansado de estar en la zona de confort. Y nuevamente agradecerte por tu tiempo, por estos consejos, por esta conversación. De verdad que he aprendido mucho y si tienes algún consejo adicional, bienvenido sea. Mi consejo adicional sería que hagan mucho lo que les comento de seguir su curiosidad y aprender cosas nuevas todo el tiempo, porque sobre todo en la industria de la tecnología que cambia a velocidades bastante altas, van a necesitarlo en su vida laboral toda su vida. Todo el tiempo van a tener que estar aprendiendo, así que mejor que vayan empezando a hacerlo. Muchísimas gracias. Yo me despido siempre con ustedes, su servidor Randy Alexander Valverde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y te paso la estafeta para que cierres el programa. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Diana Martínez. Ya saben dónde encontrarme en redes sociales, en Twitter, @Diana_nerd. Y esto fue todo de mi parte. Gracias. Bien.
¿Qué les pareció la conversación? Me parece que fue de mucho provecho. Les voy a recomendar, pueden buscar www.robotslatam, robots así como suena, latam.org, lo ponen en la barra o en Google, ingresan a Robots Latam, y acá está el registro donde se pueden inscribir con su nombre, correo electrónico, y demás detalles para que sean parte de esta comunidad que nos recomendó Diana Martínez. De paso, les recuerdo que también la pueden seguir en las redes sociales. Vean que ahí está la imagen de Twitter, aquí a la izquierda, donde sale como Diana Nerd, Nerd en Twitter, y también la página de web de ella es www.diananerd.com. Así que nuevamente gracias a todos por haberse conectado. No se olviden de suscribirse, compartir y dejar sus comentarios, porque creo que seguimos aprendiendo con estos podcasts. Nuevamente gracias y bendiciones. Vamos ya por el episodio número 16. Como ustedes se pueden dar cuenta, este es el recorrido que hemos tenido por toda Latinoamérica, aterrizando hoy nuevamente en México, pero tiene justa razón al ser un país tan grande. Por favor, compartan, comenten y si tienen sugerencias, háganoslas saber. Me pueden contactar a través de mis redes sociales como Randy Valverde V en Instagram o como Randy Valverde en Twitter. Estoy para servirles. Nuevamente gracias por ser parte de este proyecto, gracias por ser parte de T Digital y que el Altísimo los bendiga. T Digital, un programa de tecnología.